Hola a todos, deseamos y esperamos que estén pasando un buen inicio de año 2023. Ya estamos pasados de la mitad de enero. Como la mayoría sabe, en enero nosotros no tenemos reuniones en el local de la iglesia. Sí tuvimos la semana pasada una cena, hicimos una reunión un poquito distinta para poder vernos con los que pudieron estar. Y en esa reunión yo compartí un pequeño mensaje que estaba conectado con un mensaje que compartí en la última reunión que tuvimos en el año. No la última reunión de domingo, sino fue una reunión de viernes que hicimos también una cena. Hicimos una cena por todo lo que implica una cena, por todo lo que representa. Y en esa cena compartí un mensaje que está conectado con este primer mensaje del año. Y hacía referencia a lo que representa una cena. Lo que representa una cena para el mismo Jesús. Jesús en la cruz nos conquistó para nosotros la vida eterna, pagó para nosotros la vida eterna, la redención, el perdón de pecados. Pero no fue en la cruz donde Jesús de alguna manera abrió su corazón para sus amigos, para sus hermanos, para sus discípulos. Jesús conquistó la vida eterna para nosotros en la cruz, pero abrió su corazón para nosotros en amistad, en amor, en la cena, en esa última cena. Y yo aquel día, aquel viernes, hacía referencia a esto, que fue en una cena donde Jesús abre su corazón, donde Jesús le dice a los discípulos por primera vez: ustedes son mis amigos, donde le dice a los discípulos: ahora ustedes saben todo lo que yo sé de parte del Padre se los he enseñado a ustedes, ya no son más mis siervos, son mis amigos. Porque una cena implica eso para todos nosotros. Una cena implica intimidad, una cena implica comunión, una cena es tan relevante. Estoy convencido que para muchos de nosotros una sola cena, y cuando hablaba de cena hablaba de mesa. Sé que en el tiempo en el que Jesús vivió no era el estilo tener mesas. La mayoría de las veces se comía en el piso, se sentaban en el piso y se comía en el piso. Pero nosotros sí tenemos mesa. Entonces para nosotros una cena es más común que lo tengamos conectado con la mesa. Entonces yo hablaba de la cena y hablaba de la mesa. Y hablaba de la mesa porque, como dije antes, estoy convencido que para muchos de nosotros una sola cena con una persona, aunque haya sido una sola vez, puede ser muy relevante. Quiero decir que hay personas que marcan nuestra vida tan solo compartiendo con ellas una mesa, una cena. Porque la mesa tiene eso, reitero, esa intimidad, esa comunión. Y si una mesa, una cena, una sola reunión, un solo momento de comunión y de intimidad en la mesa con una persona o con varias personas, pero una sola vez puede ser relevante, ¿cómo no es relevante o cómo no será relevante cuando la mesa se comparte con algunas personas diariamente o muchas veces? Esa mesa que compartimos en casa con nuestra familia, pero esa mesa también que compartimos en el trabajo, con los compañeros de trabajo, todos esos momentos hacen de nuestra vida, hacen nuestra vida. Y en esa reunión de aquel viernes, yo decía, cuando termina el año y siempre el fin de año uno hace el recuento, el balance de cómo vino el año, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que teníamos ganas de hacer y no hicimos, ese tiempo de balance. Y a veces uno se pone a calcular qué fue lo más importante, qué fue lo más relevante. Y aunque cada uno de nosotros tiene su vida y sus maneras y sus formas, y para unos y otros lo más importante es distinto, yo decía que caemos, la gran mayoría de nosotros podemos caer en la conclusión
de que sea cual haya sido tu año pasado, sea cual sea en tu corazón lo que fue más relevante o más importante, no podemos quitar de esa ecuación las personas que comparten la mesa con nosotros. Que esas personas que comparten la mesa con nosotros, así como Jesús compartió esa última cena con sus amigos, esa intimidad, esa comunión, esas personas que forman la mesa con nosotros, que son parte de nuestra mesa, esas personas terminan siendo las más importantes de nuestro año. Lo más importante de nuestro año, lo más relevante de nuestro año, terminan siendo esas personas que comparten con nosotros la mesa. Esas personas que comparten con nosotros la mesa son lo más importante de nuestra vida, lo más relevante de nuestra vida. Esas personas que comparten con nosotros la mesa. Y te invito a pensar, invitaba ese viernes, invitaba a las personas que estaban conmigo a pensar, ¿quiénes son las personas que comparten contigo la mesa? Dada la casualidad, que no era casualidad, estábamos nosotros compartiendo una mesa mientras yo compartí este mensaje. Y estábamos compartiendo una mesa en la iglesia con los hermanos de la congregación. Y como te decía antes, una sola mesa, una sola cena puede ser muy relevante. Porque yo te pregunto, y preguntaba aquel día, ¿con quiénes compartís la mesa? ¿Con quiénes compartís la mesa? ¿Quiénes son las personas que comparten la mesa contigo? ¿Quiénes son ese grupo de personas que se sientan contigo a la mesa? Esas personas son las personas que tienen intimidad contigo, son las personas que tienen comunión con nosotros, son las personas que hacen nuestra vida. Y en ese viernes terminaba el año reflexionando y buscando que cada uno de nosotros pudiera reflexionar en si hubo algo importante en el año 2022, que pudiéramos conectar esa importancia con las personas que están alrededor nuestro y que de ninguna manera opacáramos la importancia que esas personas tienen, porque quizás nosotros fácilmente no valoramos a las personas que están con nosotros y le damos mucha relevancia a otras situaciones. Situaciones que son importantes, situaciones que nos afectan, pero que al fin de cuentas, cuando nos ponemos a ver qué es lo que realmente importa, nos damos cuenta de que esas situaciones no son tan importantes como las personas que comparten la mesa con nosotros. Así terminaba el año, haciéndonos reflexionando e intentando que reflexionáramos acerca de cuán importantes son las personas que comparten con nosotros la mesa. Cuán importantes son las personas que están en nuestra vida. Personas que comparten su vida con nosotros y personas con las cuales compartimos nosotros la vida. Y empecé este año también con una cena con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y hacía relevancia a esto, a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante son las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, las personas que están en nuestro trabajo, las personas que comparten la mesa con nosotros, las que tenemos oportunidad de vincularnos, de tener comunión, de tener intimidad. Esas personas son lo más importante de nuestra vida. Y así conectando con esta reflexión, decía, porque las personas que están en nuestra vida traen a nuestra vida sus propios desafíos, traen a nuestra vida sus propias ideas, traen a nuestra vida sus propios sueños, y nosotros ya tenemos los propios. Tenemos nuestros propios desafíos, tenemos nuestros propios sueños, y estas personas traen sus propios sueños, sus propios desafíos. Estas personas se están sumando. Y este día que estábamos juntos con los amigos, yo decía, y cuando hablamos de desafíos y hablamos de ideas y hablamos de situaciones, sabemos que hay buenas y también hay de las otras. Pero para tener una visión positiva, todas las personas que están a nuestro alrededor, aunque las cosas que añadan a nuestra vida no sean todas positivas, pero todos son valiosos. Aún los desafíos negativos o las cosas que podemos recibir de los demás como negativas, aún así nos están añadiendo a nuestra propia vida. Están añadiendo, están sumando.
Yo decía, por esto mismo, esta cantidad de proyectos, esta cantidad de desafíos, esta cantidad de sueños, es lo que hace a la vida de las personas que están con nosotros, suman para nosotros y añaden ese estímulo extra, esa motivación extra. Las vidas de las personas que están alrededor de nosotros nos complementan, de alguna manera también modifican nuestra vida. Y de alguna manera hacen que nuestra vida sea más viva. Porque vos y yo ya necesitamos buscar ese ánimo y esa fuerza para cumplir con nuestras propias expectativas y nuestras propias situaciones y nuestros propios sueños y todo lo que atañe a nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta de que hay un montón de personas a nuestro alrededor que hacen nuestra vida, y esas personas traen todo su propio sueño y sus propios desafíos. Y todo eso también añade a nosotros. Y eso nos ayuda, eso nos motiva, eso nos exige un poco más. Y eso es bueno. Y eso es vida. Y eso es importante. Y yo empezaba el año diciéndole a nuestros amigos, contándonos a nosotros, que es así para todos. Pero nosotros tenemos algo aparte de las personas que están alrededor nuestro. Nosotros conocimos a Cristo y conocimos su Evangelio. Y el Evangelio no solamente nos trajo un montón de ideas, el Evangelio no es solamente un montón de ideas, el Evangelio es una persona, el Evangelio es Dios, el Evangelio es Cristo, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Pero no es solamente una idea, es una persona, es la persona de Dios. Y si yo te decía, ahí es importante que reconozcamos que hay personas en nuestra mesa y que esas personas son lo más valioso y que esas personas son lo más relevante y que esas personas son lo más importante. Bueno, hay una nueva persona que nos trajo este conocimiento del Evangelio, esta revelación del Evangelio. Es la persona del mismo Dios que viene a ser parte de nuestra vida. Y estoy convencido que tener esta persona en nuestra vida es lo que puede cambiar todas las cosas para el creyente. Y pienso que es algo que cada uno de nosotros tiene que aprender a ver y aprender a valorar. No creo que sea un problema o algo a resolver de nuestra generación o de este tiempo, sino que ha sido el asunto a resolver de todos los tiempos. El valor que le damos a la persona que es Dios, ahora en nuestra vida. El libro de Mateo, el capítulo 13, del verso 44 al verso 46, cuenta la historia dice, el reino de los cielos es como un mercader que colecciona perlas. Dice, y este mercader encuentra una perla que él se da cuenta que es la más valiosa. Dice, y al encontrar esta perla que es la más valiosa, dice que el mercader se va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. También dice en los mismos versos, dice, el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro y al encontrar ese tesoro lo entierra, sale, vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está ese tesoro. Y la reflexión es, ¿qué tan importante es Dios? ¿O qué tan importante debe ser la persona de Dios para nosotros? Y leyendo estos versos, podemos concluir que la persona de Dios debe ser la más importante. La persona de Dios debe ser la más importante al punto de llevarnos a nosotros que reconocemos el valor que tiene Dios con nosotros, Dios en nosotros, esta revelación del Evangelio, entender verdaderamente el valor que esta persona tiene y estar dispuestos a venderlo todo para mantener esto, para tener esto. Y cuando pensaba en venderlo todo, estas personas que salen y venden todo, personas que están dispuestas en estas dos historias, uno por una perla y otro por un tesoro, a vender todo lo que tienen. Vender todo lo que tienen. Y ahí me invitaba a pensar y nos invitaba a pensar a nosotros, si nosotros estaríamos dispuestos en algún momento a vender todo lo que tenemos, a dejar todo lo que tenemos,
para conseguir algo. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que pasar para que nosotros estemos dispuestos a dejar todo lo que tenemos hasta el día de hoy? ¿Qué tendría que pasarte para que vos estuvieras dispuesto o dispuesta a dejar todo lo que tenés para seguir otra cosa o para conquistar otra cosa? Y pensaba, esa otra cosa tiene que ser algo tan importante para nosotros, tan valioso, al punto de poder dejar de querer. Y no solamente de querer, sino que de dejar todo lo que hemos tenido hasta ahora para obtener otra cosa. Y yo buscaba ejemplos simples y pensaba, imagínate a alguien que tiene una vida acá en Uruguay y tiene un trabajo y tiene, ¿por qué no?, ha logrado el objetivo de tener su terreno, su casa propia, que para muchos es todavía un sueño. Pero imagínate una persona, un hombre, una mujer que han logrado tener un buen trabajo y tener su casa, tener su terreno, su casa edificada, y que de pronto nos digan que van a dejarlo todo. Que van a dejarlo todo, ¿por qué? Porque van a irse al extranjero, porque les ha salido una oportunidad de un trabajo y tienen que irse al extranjero y van a dejar todo y no tienen tiempo ni siquiera de vender sus cosas y que saben que no van a volver. Imagínate esto conmigo, que este trabajo incluye que no van a volver y van a dejar lo que está, van a dejar lo que tienen. Dejarían su terreno, su casa, su trabajo, sus amigos, su familia, su seguridad, su estabilidad, todo lo que habían conquistado hasta el día de hoy, están dispuestos a dejarlo porque, obvio, hay una promesa, hay un trabajo mejor, una oportunidad de mejorar económicamente. Y esto que estoy contando no es una locura, no es algo irreal. Es algo que puede sucederle a cualquiera, una oportunidad laboral que exige que te vayas a otro país para establecerte en otro país, sabiendo que no vas a volver al país de donde naciste o de donde tenés tu realidad. ¿Cuántas personas están dispuestas y lo hacen y dejan todo? Dejan familias para irse atrás de este sueño económico. Ni que hablar también hay personas que lo hacen por enamoramientos, personas que se enamoran, personas que están dispuestas a dejar todo lo que han construido, hombres, mujeres que han construido familia y han construido una estabilidad y de pronto por apasionarse por otra persona están dispuestas a dejar todo, no solamente dejar casa, no solamente dejar trabajo, sino dejar familias, inclusive dejando hijos, para ir atrás de un sueño o de una idea o de una promesa o de algo que estas personas consideran más valioso. Eso es más valioso. Ese trabajo es más valioso que todo lo que tengo hoy. Esa relación, esa posible relación o esa relación es más valiosa para mí que todo lo que tengo al día de hoy. Dejo todo, como decía el verso, vendo todo para lograr aquello. Vendo todo, dejo todo para ir atrás de eso que considero hoy más importante. Y pienso, esa es la reflexión que dice el verso. ¿En cuanto a qué? ¿A un sueño económico o a un cambio económico, a una mejora económica o a una relación? O sea, cual sea el sueño o lo mejor que pueda estar allá adelante. Lo dice en cuanto a la persona de Dios. Dios es el más importante. Cuando lo encontramos a Él, todos nosotros deberíamos tener esa revelación. No hay nada más importante. Y quiero decir, las personas que están a nuestro alrededor son importantes, claro que son importantes, pero hay una persona que es más importante que todas. Y estoy diciendo entonces que nuestros hijos no son importantes, o que nuestra esposa no es importante, o que nuestros padres no son importantes, o nuestros amigos no son importantes. No estoy diciendo eso. Cuando terminó el año estaba diciendo, amigos, lo más importante que tenemos son las personas que están a nuestro alrededor, pero tenemos que ver algo más. Nosotros tenemos que siempre ser conscientes
de que las personas que están a nuestro alrededor son lo más importante de nuestra vida, pero hay alguien que es más importante aún que todas las personas que están a nuestro alrededor, o debería de ser más importante que todas las personas que están a nuestro alrededor. Si no vemos a Dios como el más importante de todo lo que hay en nuestra vida, inclusive en nuestros seres queridos, es porque no hemos entendido el valor de conocer a Dios. Hablaba con mi hija y un día que la llevaba a la escuela y la guerra en Ucrania surgió y íbamos hablando de la guerra, de lo terrible que es que de un día para otro cambie tu vida, que de un día para otro tengas que dejar todo. Y volviendo a los ejemplos, imagínate estas personas que tuvieron que dejar todo lo que tenían, lo que habían conquistado, por su seguridad. Y ahí no es un sueño económico, no es una relación amorosa, sino que es para seguir viviendo, para buscar la seguridad, para poder seguir viviendo. Tenemos que dejar todo. ¿Qué es más valioso? Y es más valioso seguir viviendo, es más valioso estar seguros. Entonces, bueno, dejamos todo lo que tenemos hasta el día de hoy y nos vamos porque viene una guerra. Hay guerra en nuestra nación y tenemos que elegir. Y en ese planteamiento estábamos con mi hija y ¿qué haríamos nosotros? Y mirá lo que yo le dije, mirá, yo creo que lo que haría sería conseguir la manera de llevarlos a ustedes tres a la frontera con Brasil, le dije, dejarlos en la frontera con Brasil, con los familiares que tenemos allá, y después me volvería. Y ella me miró y me dijo, ¿y para qué volverías? Y para cuidar la casa y para cuidar las cosas que tenemos acá en Montevideo. Y ella me miró y me dijo, no, papá, te vas con nosotros y te quedás con nosotros, no te volvés nada. En su razonamiento no había nada más importante. No había ni casas ni valores en Montevideo más importantes que el hecho de estar juntos. ¿Qué es lo más importante? Lo más valioso. Lo más valioso es entender que Dios está con nosotros. Lo más valioso es Dios con nosotros. Lo más valioso es la presencia de Dios que vos y yo podemos disfrutar cada día. Eso es lo más valioso. ¿Estoy desvalorizando lo demás? No. Las personas que están a nuestro alrededor son lo más importante, pero vos y yo sabemos como cristianos que por encima de lo más importante hay algo que es más importante, aún más relevante para nuestras vidas, que es la vida y la persona de Jesús con nosotros. ¿Y cuál era la reflexión con todo esto? Iniciamos el año 2023. Sea cual sea el desafío personal o de alguna de las personas que está a tu alrededor, sea cual sea la idea, sea cual sea la situación que vamos a enfrentar, que tenemos que enfrentar y sea cual sea el sueño que vamos a salir a buscar, sea nuestro, sea de nuestros amigos y hermanos, en ningún momento nosotros podemos olvidar que hay alguien que es más importante que cualquier sueño, que hay alguien que es más importante que cualquier desafío, hay alguien que es más importante que cualquier persona, que es la persona de Jesucristo. Es su presencia. Eso es lo más importante, creo que es lo más relevante para este año 2023, que todos nosotros podamos ser un grupo. Y decía al final de esa reunión que mi deseo es que todos nosotros podamos tener esta idea, esta convicción, que lo más importante para nosotros como grupo humano sea cultivar la presencia de Jesús entre nosotros. Contarnos, recordarnos unos a otros
que sí hay un montón de desafíos, ideas lindas, importantes, pero que hay algo siempre que es más importante que todo lo demás, más importante que cualquier desafío, más importante que cualquier problema y más importante que cualquier sueño, que es cultivar la presencia del Señor con nosotros, valorar la presencia del Señor en medio de nosotros, buscarla, animarnos unos a otros a buscar la presencia del Señor, animarnos unos a otros a cuidar la presencia del Señor, animarnos unos a otros a estar con el Señor en la mesa cada día. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tengo de hacer este video, por la oportunidad que he tenido de ya hablar estos mensajes antes. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que ve este video, que ve esta grabación. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes, que nos ayudes a cada uno de nosotros a valorarte como tú lo mereces y a valorar a las personas que están a nuestro alrededor como ellas también lo merecen, Señor, que podamos tener todo en orden, Señor, en el orden correcto. Te lo pido en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén.